Probando. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es John Killer Marín Lazo y en compañía de mi compañero Sergio Alejandro Mosquera diremos qué es el tema sobre los enunciados o qué pudimos entender y Sergio dará, bueno, los ejemplos. Yo diré la primera parte que es como tal la parte teórica. Bueno, comenzando, los enunciados principalmente son un grupo de palabras que buscan dar dar un mensaje importante o que están constituidos y cada palabra escogida tiene un respectivo significado. Los enunciados principalmente pueden clasificarse por enunciados oracionales y los enunciados no oracionales. Eh, Primero, vamos con los enunciados no oracionales. Son aquellos que se les podría llamar los pequeños o los cortos, porque son unos que dan, o sea, son una expresión, pero como tal, estos no vienen con un verbo, ni sujeto, ni predicado. Por ejemplo, una expresión de dolor o de ayuda podría ser socorro. Socorro es algo que, bueno, transmite un mensaje, pero no lleva un verbo, pero sí entiendes lo que se quiere decir. Y bueno, con los enunciados oracionales, estos son aquellos que, bueno, tienen verbo, el cual podría ser un ejemplo, corrí hasta la cima de la montaña o cuidado con correr cerca de la montaña, puede ser porque allí ya hay un verbo, ya se entiende algo más. Por otra parte, principalmente, otra cosa que entendimos podría ser de que los enunciados eh, siempre, bueno, se deben entender claramente. Y algo que no es un enunciado podrían ser palabras random o palabras que no tengan nada que ver con un tema, ya sea reloj, cama, sol. Son cosas incoherentes, la verdad, por ese lado. Y bueno, ¿qué más podría decir? Voy a tomar las preguntas que se nos dijo, como por ejemplo de que si alguna vez me han malinterpretado algún mensaje, y sí, en algún momento sí me han llegado a malinterpretar un mensaje, y bueno, esto sucede principalmente, creo yo, por la falta del contexto o por el significado que una persona le esté dando a una palabra y la otra persona le esté dando pues a la misma palabra. No me gusta mucho decir este ejemplo porque, bueno, es algo, me da risa, pero alguna vez le dije a un amigo, mira, yo cogí a una amiga de un saco y bueno, mi amigo no lo entendió, no mal pensó, de hecho. Y bueno, es como que no normal mal pensarlo, pero pues depende, porque aquí en Latinoamérica el verbo coger es, bueno, curioso allá. Pero para mí de hecho es algo muy normal, porque decir coger, pero no lo digo con la intención, bueno, no lo digo con la intención mal pensada, sino que lo digo con la intención del verbo agarrar, porque en España se suele utilizar mucho y yo por lo general soy alguien que personalmente ha visto creadores de contenido y bueno, como que me adapto un poco a las palabras, como que a lo que dicen y como que me quedo con algunas, pero pues por lo general no tomo groserías o cosas así, pero cosas como decir acoger o agarrar sí podría decir. Otra cosa, como un ejemplo, es decir, que palta, que esto es una frase peruana, una jerga peruana, que creo que jerga es como que unas palabras pues típicas del país. Y bueno, decir que palta para una persona, bueno, para otra persona la palta es el aguacate, obviamente. Y para Perú decir que palta es como decir qué pena, qué vergüenza. Como tal, y a lo que quiero llegar, esos malentendidos suceden principalmente por el contexto que se le puede dar o cómo la persona crea que es el significado que tienen. Otra pregunta que se dejó fue si alguna vez has escuchado o has visto palabras o que confundan el tema o un tema que se está dando. Y bueno, sí, principalmente existen, pues como dije, y por lo general suceden
cosas que no son enunciados, por ejemplo, con lo que ya dije, palabras al azar, palabras que, que no tienen que ver nada con un tema. Y esto mismo un ejemplo podría ser, no sé, podría yo, un grupo de amigos, estar hablando sobre un debate en específico, pero pero otra persona puede, no sé, estar hablando de otra cosa que nada que ver y puede confundirse tanto a él mismo como a nosotros que estamos hablando de otro tema muy diferente. Y bueno, eso está muy pegado al contexto, la verdad, esos temas, por lo que he podido entender. ¿Y qué más podría decir? Otra cosa que entendí, o bueno, de más que nada de la teoría de enunciación, es que el lenguaje, o bueno, los enunciados, o bueno, todo esto está, bueno, juntos, literal, están como en un mismo paquete. Es algo que nosotros, o bueno, más el lado del lenguaje, es algo que no hicimos nosotros, o bueno, las personas, porque no la desarrollamos. Y bueno, podríamos pensar que es una herramienta, pero una herramienta es algo que, bueno, hace una persona. Y bueno, el lenguaje tiene una característica de herramienta, pero no es lo mismo. Es como algo que ya viene programado para nosotros. Por ejemplo, para las personas puede ser el habla y bueno, el enseñar cómo o sea, a nosotros desde pequeños nos inculcaron cómo se habla, pero nosotros no inventamos el hablar. Y bueno, el lenguaje no solo se limita a las personas, también se puede limitar a especies. Por ejemplo, lo que son los perros, pues ladran, o bueno, con sus acciones corporales, o bueno, con su cuerpo, pueden dar a entender su propio lenguaje. También las personas, por ejemplo, que tienen alguna discapacidad médica, por ejemplo, ser mudo, pues hay un lenguaje, o bueno, hay un lenguaje de señas, ¿no? Para eso existe. O sea, es algo que nos ayuda a dar o sea, un mensaje o un propósito como tal. Y bueno, diría que esto fue lo que entendimos sobre los enunciados principalmente. Y bueno, aquí dice frases y oraciones. Algo que pues hay que diferenciar de los enunciados y las oraciones es que bueno, las oraciones principalmente son más largas que los enunciados, o bueno, suelen tener mucho más texto y bueno, y bueno, eso. Pero los enunciados son aquellos o sea, ya están como que arraigados a una persona, o sea, que vienen con ya un pronombre como el yo, tú, él, nosotros, vosotros y esos, que bueno, vienen con verbos y sujetos, eso. Y bueno, gracias por la atención. Ahora los dejo con mi compañero Sergio sobre los ejemplos de, bueno, la universidad y esas cosas, vaya. Muy buenas noches, mi nombre es Sergio Alejandro Mosquera y en este momento pues yo les quiero hablar sobre los enunciados y los enunciados oracionales y los no oracionales, y para demostrarles los ejemplos que vamos a ver a continuación para saber diferenciarlos, y también para cómo saber cuáles son esos tipos de enunciados, para cómo reconocerlos. Primeramente hay que saber cuál es la diferencia entre los enunciados oracionales y los no oracionales. En primer lugar, los oracionales son aquellos en el cual sus oraciones se componen por verbos, entonces se conjugan y se expresan con una idea completa para que se pueda entender mejor. En cambio, los no oracionales, estos transmiten un mensaje, pero no tienen verbos conjugados, entonces es como un mensaje simple, pero que se puede interpretar de cierta forma. Ahora, vamos primero a los ejemplos de los enunciados oracionales. En primer lugar, podemos ver aquí que el primer enunciado dice: María estudia para un examen. Entonces, ahí está conjugado y ya se sabe que María va a estudiar para un examen, entonces se puede interpretar de cierta forma. El verbo ahí sería estudia, o sea que ella se prepara para el examen. También el otro se puede ver: Samuel aprende mucho en la Camacho. Samuel aprende en la Camacho. O también
ahí está el otro ejemplo, que sería: el profesor explica muy bien. Entonces ahí el verbo sería explica, ya es la acción. Entonces los enunciados oracionales son los que se componen, los que muestran como la acción. Entonces uno los puede identificar de esa forma. Ahora, también se componen de el sujeto como la persona que transmite, el anunciador, que en pocas palabras sería yo, porque soy el que estoy hablando y el que les está pues proyectando esto, y ustedes serían los que me están escuchando a mí, los enunciados. Ahora vamos con el siguiente: los enunciados no oracionales. Los enunciados no oracionales, estos se componen por no tener verbos y por ser más sencillos y que uno los puede interpretar ya de cierta forma. Un ejemplo de esto sería: silencio por favor. Entonces, silencio por favor, eso ya se interpreta como en un sitio que se debe de hacer silencio, se debe bajar la voz, no se debe hablar muy alto. Entonces ya se sabe que a la persona a la que se lo están diciendo, o sea, tú que me estás escuchando, entonces tú debes de hacer silencio. O también está el otro ejemplo, que es hola, para que transmite como presentación, hola, ¿cómo estás? Y así todo eso. Entonces uno ya lo interpreta de cierta forma como, bueno, me está saludando. Ahora, también existe la otra forma, que es en forma no personal, o sea que no va directamente a la persona, no va directamente a tú. Un ejemplo de esto: dejar limpio al salir. Si les un ejemplo, estamos en el salón de clases, entonces hay un letrero que dice ahí, dejar limpio al salir. No está refiriendo, ahí aunque no aparezca la persona, ya se sabe que se debe dejar limpio al salir, o sea que recoger la basura y todo y dejarlo limpio. Otra forma de esto podría ser el libro escrito por el autor. Bueno, uno ya sabe que el autor fue la persona que escribió el libro, que él es el dueño, que él escribió el libro y y toda la cosa. Listo. Ahora vamos con lo siguiente, que es cómo poder identificarlos, cómo poder saber cuándo es un enunciado no oracional o si es oracional. Entonces vamos a ver. Ahora, para identificarlos si son oracionales o no, aquí está la siguiente pregunta. Dice: pregúntate, ¿hay un verbo que indique acción, estado o tiempo? Si la respuesta es no, el verbo está en infinitivo, sea gerundio. Gerundios son aquellos verbos donde no es, aquellas oraciones donde no está el sujeto. Puede estar el verbo o no. Y dice: participio sin conjugar, es un enunciado, no una oración. Entonces, en las oraciones va prácticamente como sí, que va a obligar a la persona, también que es autónoma. Un ejemplo de esto podría ser: ella canta, o los pájaros volaron alto. Acción, ella canta. La otra sería: los pájaros volaron. Listo. Y en las no oracionales, estas sí dependería del contexto, porque no siempre significa lo mismo, sino que puede ser algo diferente. Hola, prohibido el paso, salida de emergencia. Entonces uno ya lo interpreta de cierta forma en diferentes. Por eso es muy importante en qué contexto se está interpretando. Muchísimas gracias, espero que hayan aprendido a poder identificar cuando es un enunciado oracional y no oracional, y también para saber cómo utilizarlos. Muchísimas gracias, estén bien.